lo que es esta característica tan importante que yo les había comentado, pues es fundamental para la mecánica de fluidos y pues no es tan sencilla de comprender. Ahorita vamos a tratar de explicarla, pero sí cualquier duda que tengan en el proceso que vayamos haciendo para deducir por ahí algunas de las propiedades de la presión, pues luego interrúmpanme y pregunten. ¿Qué es la hidrostática? Pues la hidrostática es la rama de la mecánica que estudia los fluidos en reposo, ya lo habíamos dicho, ¿no? El nombre pues está muy evidente, hidros de fluidos y estática de que no tienen movimiento, que están en reposo. Esto significa que la velocidad del fluido va a ser cero o muy cercana a cero, ya sea que todas sus partículas estén en reposo. Vamos a considerar que si tenemos, por ejemplo, un tanque o una taza, podemos decir que mi taza esté en reposo si mi taza no se mueve, o que todas tus partículas tengan la misma velocidad. Por ejemplo, si yo tengo una taza moviéndose, pues evidentemente las partículas no tienen una velocidad cero, se moverán a la velocidad que se mueve la taza, pero si consideramos la velocidad relativa entre las partículas, todas van a tener la misma velocidad, que es la velocidad de la taza. Lo mismo ocurre si mi taza está rotando. Así también todas las partículas, bueno, en este caso las partículas no todas tienen la misma velocidad, pero sí la velocidad relativa entre ellas se mantiene como estática. También vamos a ver nosotros un poquito de lo que es flotabilidad. La flotabilidad es parte de los estudios de la hidrostática. Aquí consideramos no consideramos hidrodinámica en el sentido de ver barcos moviéndose o lanchas moviéndose, eso lo veremos en aerodinámica. Pero, por ejemplo, un barco flotando se considera como un caso de estudio hidrostático porque vamos a ver cuáles son las fuerzas que está ejerciendo el agua o el fluido contra una estructura física, perdón, no física es el fluido, ¿no? Una estructura sólida. Un submarino en reposo, un submarino también es una estructura sólida que está sumergida en un fluido, en parte estática mientras no se mueva. Una represa hidroeléctrica, un bordo, una placa sumergida, en fin, tenemos varios ejemplos de casos hidrostáticos que vamos a ir analizando ya en su momento cuando veamos algunos ejercicios. Para entender lo que es la hidrostática, pues lo primero que tenemos que hacer es comprender lo que es la presión y la diferencia que tenemos en la presión y en los gradientes de presión. Ya platicamos un poquito por ahí de la presión y decíamos que es una cantidad escalar, que es una cantidad vectorial. La presión tiene dirección, tiene sentido. Recuerden que la presión siempre va a ir direccionada. Si estamos en un caso estático, vamos a ir direccionados primero con un vector gravedad. Tenemos que direccionar la presión en ese sentido. Y además, bueno, pues normal a las superficies que vayamos considerando. Entonces, la presión es definida como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto que las unidades pues son pascales, que son básicamente newtons sobre metro cuadrado, que son unidades de fuerza sobre unidad de área, y que esta presión podría ser equiparada en un sólido como un esfuerzo normal. Aquí tenemos las unidades del Pascal en Sistema Internacional de Unidades. Y recordemos, bueno, que también podríamos tener en el sistema inglés libras fuerza sobre pulgada cuadrada o PSI. Tenemos también por ahí libras fuerza sobre pie cuadrado, en fin, ¿no? Ya ahí dependiendo de las magnitudes que estemos ocupando. Y aquí tenemos algunas unidades de presión. En el sistema internacional, bueno, el Pascal es la estándar, es lo que deberíamos estar usando, pero aún hoy en día en la industria se usa mucho el bar. El bar, que es básicamente el equivalente a lo que tenemos ahí, a 10 a la 5 pascales, a 0.1 megapascales o 100 kilopascales, eso es un bar. La atmósfera, hoy en día todavía ocupamos mucho la atmósfera, sobre todo ahorita vamos a ver la diferencia en lo que va a ser una presión dada, por ejemplo, en bars o en pascales y en atmósfera. Tenemos ahí nuestra equivalencia. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, digo, esto ya es muy raro que lo veamos, pero todavía por ahí encontraremos algún indicador analógico que venga en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y recordando, bueno, que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons sobre centímetro cuadrado. Y esto es más que nada porque un kilogramo fuerza es un kilogramo fuerza multiplicado por la aceleración de la gravedad. Un kilogramo masa, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que nos da 9.81. Eso sería un newton.
Tenemos ahí algunas equivalencias. Bueno, habría que conseguir, como les comentaba, pues equivalencias de todo esto para el sistema inglés. ¿Cómo medimos la presión? Me queda reacción en mi computadora. Está marcando un error, denme un segundito, a ver si reacciona, si no tengo que regresar el PowerPoint, que no sé por qué han dado un poquito caprichoso esta mañana. No, déjenme lo cierro y lo vuelvo a abrir. Está reiniciando el PowerPoint. No vemos nada. Bueno, lo voy a hacer en la vista del presentador, no es lo más correcto, pero bueno. Tenemos dos maneras de medir la presión. Una es de manera absoluta y una es de manera relativa. La presión absoluta toma como origen un punto a 0 pascales. Esto es, haciendo una analogía en temperaturas, ustedes saben que podemos medir la temperatura en grados Celsius, que es lo que usamos comúnmente en un termómetro, por ejemplo, atmosférico. Casi siempre lo tenemos en grados Celsius. Y tenemos otra unidad, una unidad absoluta que se usa más en temas ya de científicos de investigación, que es el Kelvin. El grado Celsius toma como extremos de la escala originalmente el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, que son los 0 y los 100 grados Celsius. Y están determinados realmente de una manera un tanto arbitraria, porque estos puntos, tanto el de congelación como el de ebullición del agua, dependen de la altitud a la que estamos midiendo. No es lo mismo poner a congelar agua o hervir agua en la playa que en una montaña a unos 4,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, es un punto relativamente arbitrario, ¿no? Aquí en este caso nuestra presión absoluta va a ser un equivalente a los Kelvin, es decir, no vamos a tener una presión negativa, no vamos a tener una presión de vacío en presión absoluta. El 0 es el 0, como en Kelvin, o sea, no podemos tener menos grados Kelvin, porque el grado 0 Kelvin es cuando ya la energía intermolecular de cualquier elemento es 0, está detenida, no hay movimientos, entonces no podemos tener menos movimiento. El mismo caso aquí tenemos, ¿no? Tenemos ya un vacío en el cual, tenemos una presión en la cual ya no hay nada de fuerza aplicada, ni positiva ni negativa, tenemos un 0. Y tenemos una presión relativa que va a tomar un punto de referencia. Y este punto de referencia pues también puede ser relativamente arbitrario dependiendo de lo que estemos haciendo. Regularmente, ¿qué hacemos? Tomamos la presión de la atmósfera local. Es decir, una atmósfera equivale a el punto 0 de nuestra presión relativa. Y podemos verlo en esta grafiquita, como pues nosotros si partimos de una presión, déjenme regreso, de una presión 0, si estamos hablando de una presión absoluta, a partir de aquí ya no tendríamos presiones, ¿no? Ya no hay ahí nada, no podemos tenerlo. Aquí nos indica una tensión, pero en realidad no es equivalente ya a una presión. Y mientras vamos subiendo,
pues la presión va aumentando, obviamente, y la podemos ir haciendo equivalente dependiendo de cuál sea nuestra presión de referencia a nuestra presión, una presión de vacío o una presión gauge, que le llaman también, o la presión relativa. Acá tenemos una tablita un poquito más explícita. Si nosotros hablamos de un vacío absoluto, que sería una presión absoluta cero, podemos tomar como referencia la presión atmosférica para una presión relativa. Recuerden, acá abajo estaríamos en absoluto, ¿no? Y aquí arriba sería nuestra referencia relativa. De aquí, nosotros, la presión absoluta siempre va a ser positiva, siempre va a ir aumentando. Si tomamos nuestra presión relativa, podemos tener una presión de vacío, es decir, si esto es una atmósfera, podemos tener pues de varias maneras, ¿no? Menos 0.5 atmósferas, o 0, pero no sería menos 0.5, sería que ya estamos hablando de 0.5 nada más atmósferas, que es menos de la presión atmosférica, y estaríamos hablando de una presión de vacío. La presión atmosférica, pues obviamente va a tener su mismo valor. Si nosotros quisiéramos hablar de una presión negativa, pues tendríamos que usar otras unidades. Realmente en atmósferas casi no las tenemos, pero sí podemos hablar de menos tantos bar o menos tantos pascales, siempre y cuando estemos hablando de la presión relativa. Recuerden, si tenemos absoluto, no puedo tener menos nada de presión. Si estoy en la presión relativa, sí podría llegar a tener menos alguna cantidad, dependiendo de dónde mire. Una vez que nosotros llegamos a nuestra presión absoluta, a la presión atmosférica, a partir de aquí todo lo que sea positivo le vamos a llamar presión gauge, presión manométrica. Es importante el término porque es la presión que nos va a dar en referencia a este punto. Es decir, si quisiéramos convertir esta presión manométrica o presión gauge a una presión absoluta, tendríamos que sumar todo este espacio de aquí. Y la presión absoluta, pues siempre es absoluta, ¿no? El valor que tenga acá siempre va a estar referenciada al punto que tenemos acá. Entonces, si a mí me dicen que tengo una presión absoluta negativa, algo está mal. No puedo tener una presión absoluta negativa. Eso es algo equivocado. Puedo tener una presión atmosférica de vacío, que puede ser una parcialidad o una presión negativa, dependiendo de mi presión atmosférica. Pero si yo tengo eso, una presión negativa, siempre estoy hablando de una presión relativa. Si me dicen que tengo 0. algo pascales, por ejemplo, o 0.5, voy a poner un número, aquí tenemos que tener cuidado, porque sí puede ser esto negativo o positivo. Y aquí el símbolo me va a indicar de todo de nuevo si estoy hablando de una presión absoluta o una presión relativa. Pero si me dicen que tengo 0.5 atmósferas, significa que estoy por debajo de una atmósfera y andaría yo más o menos por aquí así, ¿no? Entonces, como ven, desde las unidades que me dan y la magnitud que me están dando en unidades, puedo empezar a inferir de qué tipo de presión estamos hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al momento de leer nuestros datos, entender bien qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Una atmósfera, pues en realidad es algo que soportamos nosotros todo el tiempo, ¿no? Ahorita, en este preciso momento, tenemos sobre nosotros una columna de presión equivalente a una atmósfera en presión manométrica, presión gauge o presión relativa. Sin embargo, pues una presión atmosférica, pues nosotros la soportamos porque tenemos un equilibrio de fuerzas. Vamos a ver, déjenme, bueno, cómo ponía aquí esta cosa. Tengo que quitar esto. Porque si no tenemos nosotros denme un segundito. ¿Dónde está? Si nosotros no tenemos un equilibrio de... se ve medio cortado en la presentación, pero vamos a ver. Un equilibrio de presiones, lo que puede ocurrir es lo siguiente. Aquí tenemos un tanque de un contenedor, al cual se le comienza a hacer vacío. Recuerden que el vacío, pues, si hablamos estrictamente de un vacío máximo que podemos tener, es
una presión de una atmósfera, presión ya absoluta. Y lo que ocurre es este colapso que tenemos aquí, ¿no? Esto de aquí es el equivalente a una presión de una atmósfera. Pero ¿qué ocurrió aquí? Nosotros cuando tenemos el tanque y empezamos a someterlo a una presión, recuerden que la presión siempre va a ir normal a la superficie, entonces nuestra presión va a actuar, una presión hidrostática va a actuar siempre, ahorita vamos a ver por qué, de esta manera. Y mientras el tanque tenga algún exceso de aire, lo que va a hacer es tener otra fuerza contrarrestando cada una de esta presión. Y se va a mantener en un equilibrio hidrostático. Pero mientras vamos disminuyendo, si cerramos esta toma de aire y vamos sacando el aire que tenemos en el interior, esta fuerza, esta presión va siendo cada vez menor hasta que la presión atmosférica es tanta que podría colapsar nuestro tanque. Entonces, es importantísimo tener un balance de fuerzas para poder soportar la presión atmosférica como nosotros hacemos todos los días, pero pues ya vemos lo que puede llegar a ser, ¿no? Este tipo de desastres en una estructura relativamente compleja y reforzada como puede ser un tanque de aluminio. Ahora, este equilibrio de fuerzas es muy importante para entender la ley de Pascal y cómo trabaja nuestra presión en un punto en reposo. Esto va a ser importante para entender ahorita el dibujito que les hice con las fuerzas en equilibrio y el por qué todas son normales a nuestro objeto en cuestión, ¿no? Bueno, este tópico es un poquito, pues no esotérico, pero sí tiene sus detallitos por ahí geométricos, tiene algunos detallitos de topología y vamos a ocupar mucha sumatoria de fuerzas estáticas. Entonces, cualquier duda de nuevo, luego hay que preguntar. Vamos a imaginar. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, sí. Una atmósfera es destructiva a ese nivel. Eh, lo que pasa es que regularmente no vamos a tener vacíos tan absolutos, ¿no? Pero si los llegamos a tener, son así de catastróficos. Y es precisamente eso, ¿no? Una atmósfera está equivaliendo a 100.000 pascales, que vendría siendo 100.000 newtons, ¿no? Entonces es una carga bastante fuerte. Les digo, a nosotros no nos hace nada, pero porque estamos en equilibrio hidrostático contra la atmósfera, ¿no? Afortunadamente la piel permite la permeabilidad entre fluidos de alguna manera, entonces estamos siempre en un equilibrio hidrostático. Pero imagínate que nosotros nos metemos al agua, empezamos a meternos al agua y empezamos a tener una profundidad donde el peso del agua, el peso específico del agua, recuerden que aquí es lo importante, ya lo habíamos visto, lo vamos a ver más adelante más en detalle, pero el peso específico del agua vimos que era casi 1000 veces mayor que el del aire. Entonces, si nosotros nos sumergimos al agua, nuestro cuerpo ya no está preparado para tener ese equilibrio hidrostático y lo que hace es pues nos colapsa de igual manera. Una botella de refresco de PET, por ejemplo, si ustedes le sacan el aire, inmediatamente también se colapsa, ¿no? Una lata de aluminio, lo que le sacamos al aire, pues es una carga bastante fuerte la que le estamos poniendo. Es importantísimo siempre que estos tanques pues tengan venteaderos para que no colapsen, o si van a trabajar a vacío, pues que estén completamente reforzados en su interior. En realidad es fácil evitar estos colapsos, con unas costillas bien planeadas, con un refuerzo, unos cartabones bien planeados, es relativamente sencillo lograr estos vacíos sin riesgo a un colapso. Pero bueno, de todos modos sí es algo que tenemos que tener en cuenta, porque no se aparece poco, pero ya vimos lo que hace. Bueno, vamos a ver entonces la ley de Pascal. Vamos a imaginar que tenemos esta figura de aquí, que es una cuña, ¿no? Vamos a ver, eso es un triángulo. Este triángulo pues tiene una altura que tiene una dimensión delta z. ¿Cuánto es? Pues no sé, ¿no? Puede ser pequeño, puede ser mucho, entonces vamos a llamarla así. Tenemos una base, delta x, tenemos un espesor b, que nosotros no vemos porque está en la dirección, sí, esto es
es Z y esto es X, pues está en la dirección Z, perdón, en la dirección Y, que estaría saliendo de nuestra pantalla y no lo vamos a ver. Y este triángulo tiene una hipotenusa. La hipotenusa es delta Z, vamos a llamarle así, ¿no? Y tenemos un ángulo cualquiera. Este elemento, vamos a asumir que lo tenemos en una presión hidrostática, entonces vamos a tener algunas fuerzas actuando normales a su superficie. Ya les había comentado yo, lo vimos muy de rápido en la primera parte, que nuestra presión máxima, nuestra resultante máxima siempre es normal a las superficies. Entonces, si yo considero una presión resultante en estas superficies, lo que tengo es lo siguiente. Sobre la cara, delta X, voy a tener una presión que se llama PZ porque está dirigida en la misma dirección de Z. Y aquí es donde tenemos que tener un poco de cuidado y no confundirnos en los términos, ¿no? Sí estoy aplicando PZ sobre la cara X, pero la dirección es Z. Tengo una cara delta Z y tengo una presión aplicada en la dirección X. Y tengo mi delta S y voy a llamarle a la presión aplicada sobre esta cara PN, que recuerden es a 90 grados y en este caso pues está relacionada con el ángulo que yo tenga, ¿no? Si yo variara este ángulo, mi fuerza PN también variaría, siempre manteniéndose a 90 grados. Entonces recuerden, sobre la cara X, PZ, sobre la cara Z, PX, sobre la cara S, la presión en N. Sobre los lados, ahorita en esta cara que sería la cara Y, vamos a omitir lo que ocurre. Al final de cuentas, después van a ver que podríamos extrapolarlo, pero por simplicidad nos complicaría mucho meter el análisis tridimensional. Entonces ahorita lo vamos a meter así en 2 dimensiones y después podríamos hacer el mismo análisis en la dirección Y obtendríamos básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, tiene un punto importante. ¿Se acuerdan cómo se realizaban las sumatorias de fuerzas para un estado en equilibrio? Y esto se los pregunto porque si no tengo que detenerme un poquito más aquí a explicar qué es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan de secundaria o de estática? No sé si llevaron estática en la carrera. Excelente. Ya con eso ya tenemos ahí Así es, ya con eso tenemos el concepto entonces. Entonces, no tengo que explicar desde aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas y vamos a hacer primero una sumatoria de fuerzas en la dirección X y obviamente para tener el estado de equilibrio, esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Si esta sumatoria de fuerzas no es igual a 0, entonces yo ya no tengo un estado de equilibrio porque tendría una resultante que me movería el objeto en dirección a la resultante que yo tenga en mi sumatoria de fuerzas. Aquí no es el caso, eso lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a hacer con respecto a, con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Bueno, vamos a ver. Para las fuerzas en X, todas las presiones en X, yo tengo esta presión que está en dirección X, ¿no? Que es la que vamos a analizar aquí. Hay que recordar que la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, mi presión en X es igual a la fuerza que se está dirigiendo en X entre el área, aquí dice área X, pero pues es el área donde está aplicada, ¿no? No es el área X de acá abajo. Es el área donde estoy aplicando la fuerza. Lo que vamos a hacer aquí, lo que necesitamos aquí entonces es también determinar nuestra área en X. Nuestra área en X para saber entonces ahora sí la fuerza que tengo aplicada derivada de esta presión. Porque estoy haciendo sumatoria de fuerza, no de presiones. Bueno, el área en la que se aplica la presión en X, pues es muy sencilla, ¿no? Tenemos esta cara, delta Z, y si hacemos un giro virtual de mi cara, lo que tendría yo es un cuadrado con una base B. ¿Se acuerdan que el espesor B lo teníamos en la cuña, ¿no? Cuando estaba nuestra cuña así, teníamos aquí B. Entonces el área pues va a ser delta Z por B. Esa es el área donde se está aplicando la presión en X.
Entonces, ahora sí, yo a partir de mi ecuación ya puedo derivar la fuerza en X, que va a ser, despejando aquí, la fuerza es igual a la presión por el área, que va a ser igual a la presión por delta Z por B. Esa es mi fuerza en X derivada de Px. Entonces ya analizamos ahorita esta parte de aquí. No es la única fuerza que tenemos. Tenemos que ver si tenemos alguna otra fuerza que se esté aplicando de alguna manera en X. Y si tenemos otra efectivamente, bueno, tenemos otra fuerza que puede ser esta de aquí, ¿no? Que tenemos que analizar primero. PZ. ¿PZ tiene componentes en X? ¿O tiene alguna injerencia con la dirección X? No. PZ está aplicada directamente sobre el eje Z y no hay manera de que yo traslade esa fuerza hacia una dirección X. Por lo tanto, PZ no tiene componentes en X. Pero PN no está alineada ni exactamente en X ni exactamente en Z. Entonces nosotros por ahí habíamos visto, cuando vimos lo que fueron los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, que podíamos dividir las fuerzas. Lo vimos muy de rápido, pero nosotros podemos hacer que una resultante se divida en componentes. Ya me salió muy largo este. En componentes de esta forma. Si yo divido Pn, la puedo dividir en una Pnx, por ejemplo, y una PNZ. Y así tendría ya componentes trabajando en una dirección X y en una dirección Z, y esto está en función siempre del ángulo θ. Por analogía, el ángulo que tenemos acá es igual a θ, el ángulo que tenemos acá es igual a θ. Entonces cualquier variación del ángulo, pues lo que va a hacer es variar la magnitud de estas dos componentes, pero sí las voy a tener siempre consideradas, a menos que θ llegue a 0 o θ llegue a 90 grados, ¿no? Pero entonces ya tendría yo una fuerza netamente en Z o netamente en X. Como tenemos ángulos, tenemos un ángulo conocido, pues es muy fácil obtener nuestra fuerza en N. Primero necesitamos el área, ¿no? El área, tenemos una longitud delta Z, y ya vimos que B es nuestro espesor, entonces tenemos el área aplicada. Y la componente de la presión en X es esta de aquí abajo, la vamos a obtener a través de un seno de θ. Entonces, si yo, déjenme limpiar un poco aquí, nada más para poner el triángulo un poco más visible. Si yo divido esto en un triángulo, esto de aquí es θ, sabemos que el seno es igual al ángulo opuesto sobre la hipotenusa. Entonces de aquí yo digo, perdón, ángulo opuesto por la hipotenusa, eso me va a dar seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, y si yo quiero obtener la magnitud de este de aquí, lo que hago es despejar, y me queda el seno del ángulo por la magnitud de la hipotenusa. Yo tengo aquí entonces la hipotenusa, tengo seno, y esto de aquí me da Pn en X, que es esta magnitud de aquí. Importantísimo los signos. Eso ya no lo mencioné, pero yo en mi sumatoria estoy definiendo que toda fuerza que vaya en esta dirección es positiva. Como aquí mi fuerza va en esta dirección, entonces es negativa. Y eso es importantísimo porque si no, entonces mi fuerza quedaría hacia el otro lado, y lo que tendría ya no sería un estado de equilibrio, porque estas dos fuerzas se estarían sumando y tendríamos un desplazamiento de nuestra cuña, ¿no? Entonces, tenemos el área y tenemos la componente de la presión en N, las multiplicamos y obtenemos la fuerza en Nx. ¿Sí queda claro? Bueno, es pura trigonometría aquí, ¿no? Ok, lo que sigue ahora pues es hacer la sumatoria de las fuerzas que ya tenemos. Tenemos la fuerza en X, tenemos la fuerza Nx, recuerden que la fuerza Nx viene de aquí, la fuerza Nx viene de acá, tenemos esas dos componentes, no tenemos ninguna otra componente, hacemos la sumatoria y la igualamos a
0. Esta es la condición de equilibrio de mi cuña. Bueno, asumo que vamos bien hasta aquí. Y con esto, bueno, dejaríamos un lado un ratito esta sumatoria de fuerzas en X y vamos a proceder a hacer lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Z. Igual yo defino hacia arriba positivo, esto recuerden que es arbitrario, no me importa mucho, siempre y cuando yo mantenga coherencia en los signos de los que estamos haciendo. Y pues vamos a tratar igual nuestra primera fuerza en Z, que es la que tenemos acá. O sea, ya no tiene chiste, ¿no? PZ tiene el puro componente directo, tenemos el área, que es esta de aquí, y entra directo, ¿no? Igual, para nuestra fuerza en N, hacemos la descomposición, en este caso vamos a usar el coseno, porque ahora, ay, me salió muy feo, porque ahora estamos trabajando en este triángulo, ahora nuestro ángulo θ está acá, y lo que nos interesa es esta magnitud. Entonces, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa, lo que hacemos es hacer el despeje, va hacia abajo también, de cualquier manera, y obtenemos mi componente de fuerza por el área, negativo porque va hacia abajo. Ok. Y ahora les preguntaría yo, ¿tenemos alguna otra fuerza aquí que esté actuando en la dirección Z? Y esa sí es pregunta para ustedes, que le piensen tantito. ¿Ven alguna otra fuerza por ahí en Z? Eh, pues, mm, bueno, desde mi punto de vista creo que no, porque el que tenemos de la fuerza en X no creo que afecte a Z. Es correcto. La fuerza TX no tiene componente. Pero sí hay otra fuerza escondida por ahí. Es una fuerza que no tiene componente en X, sí tiene componente en Z y es inherente a prácticamente todas las cosas que están dentro de un campo gravitacional, y es el peso. Este elemento, por muy grande o muy pequeño que sea, si estamos dentro de un campo gravitacional, vamos a tener siempre un peso. Ahora, ¿cuánto pesa esta cosa? Para nosotros poder determinar el peso, vamos a emplear una de las propiedades que ya platicamos al principio, que es nada más y nada menos que nuestro peso específico. Primero vamos a recordar que el peso es la masa por la gravedad, ¿no? De cualquier cuerpo, el peso es la masa que contenemos sometida en una dirección gravitacional. En este caso, estamos asumiendo que mi vector de gravedad va hacia acá abajo, y esto me da el peso. Ahora, vamos a recordar también que la densidad es la masa contenida en un volumen. Si yo conozco la densidad del fluido y conozco el volumen, puedo conocer su masa. Entonces, si yo de aquí despejo la masa es igual a densidad por volumen, yo puedo sustituir esto en mi ecuación de peso y poner el peso de mi elemento en función de su densidad. Este elemento, se me pasó a decirles, hay que imaginarnos que es un elemento de control del fluido. Imagínense que todo esto es fluido, todo esto es fluido, y yo simplemente delimité con un volumen arbitrario de control mi fluido de esta manera. Entonces, básicamente yo puedo conocer, o técnicamente yo conozco la densidad de este fluido, pues porque estoy trabajando con él en este problema, ¿no? Entonces es un dato conocido, pero aunque no lo conociera, pues yo lo puedo dejar así como indicada. Ahora, si conozco la densidad de mi fluido y la gravedad, obviamente la conocemos, ¿no? La gravedad terrestre, pues ya es muy fácil obtener el volumen para una cuña. Es 1/2 de la longitud 1 por la longitud 2 por la longitud 3, ¿no? Entonces yo tengo longitud 1, longitud 2, longitud 3, le saco la mitad y eso me da el volumen.
El peso de mi elemento entonces viene hacia abajo, menos la densidad por la gravedad por un medio de delta X, delta Z y B. Y si se acuerdan, esto de aquí ya también lo habíamos definido. La densidad por la gravedad no es nada más y nada menos que el peso específico de mi elemento. ¿Cuánto pesa? ¿Qué peso tiene? Un volumen, un fluido contenido en un volumen determinado. Muy bien. ¿Sí? La última, esta de aquí. Ok. Hasta acá. Yo solamente estoy hablando de las ecuaciones. Todavía no les asigno. Estoy haciendo únicamente el despeje, ¿no? El peso lo tengo positivo. Sustituyo esta masa acá y me queda esto de aquí. Cuando llego aquí, ahora sí ya me estoy refiriendo a este vector en específico. Acá es un peso cualquiera, un peso genérico, pero estos de acá ya son este vector. Y este vector viene negativo porque yo había definido hacia arriba positivo. Y el vector peso pues siempre va a ir hacia el cuerpo de masa mayor, que en este caso consideramos que es hacia abajo. Por convención, ¿eh? Es así por convención. Muy bien. Ok, entonces ahora sí vamos a establecer el estado de equilibrio para la sumatoria de fuerzas en Z. Tenemos nuestro peso, tenemos la fuerza en Z, que se deriva de acá, tenemos la fuerza en N, que se deriva de acá, recuerden que esto es W, y lo que tenemos que hacer pues es nuestra sumatoria de fuerzas e igualarla a cero, que queda de esta manera. Recuerden, esta es la componente de peso, esta es la componente de, perdón, déjenme le pongo la FZ, y esto de acá es FN, nada más para acordarnos. Bueno, entonces, retomando de nuevo nuestras ecuaciones de sumatoria de fuerzas, tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0, nuestra sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, ¿no? Y esto me determina el estado de equilibrio de mi cuerpo. Recuerden, ya lo mencionaron ustedes, pero muy importante que esto sea igual a 0, porque si no entonces tendríamos una resultante por ahí y tendríamos un elemento en movimiento. Y aquí hay algo muy importante también para darnos cuenta. Estas ecuaciones, si se fijan, tenemos, bueno, acá en X solamente están en función de la topología del elemento, ¿no? Esto de aquí y esto de aquí, pues no es nada más que la topología del elemento, son los parámetros que me describen la forma del elemento, ¿no? Tenemos un área, tenemos una altura, tenemos un ángulo, tenemos una hipotenusa, y bueno, perdón, no es de ahí, aquí. Y tenemos estas dos presiones, ¿no? Pero en realidad esas presiones pues, son en función de la topología del elemento. Esto para X. Para Z tenemos una función más, que es el peso específico, que no tenemos acá arriba. Eso va a ser importante más adelante, ¿no? Aquí tenemos también topología, tenemos topología del elemento, pero además tenemos el peso específico. Ahora vamos a seguir analizando un poquito esto. Vamos a empezar a jugar con situaciones hipotéticas, variando un poco en nuestra imaginación la topología de la cuña. Vamos a simplificar primero algunas cosas, ¿no? Si nosotros empezamos a ver aquí la relación que tenemos entre nuestro ángulo y nuestra hipotenusa, de nuevo usando trigonometría, vamos a ver que delta S seno de teta es igual al cateto opuesto. Acá, ¿no? Entonces, esto es trigonometría, podemos hacer esa transformación, ¿no? De la misma manera, si jugamos con delta S y teta y su coseno, obtenemos nuestro cateto adyacente, que sería delta X. Con estas equivalencias
vamos a poder eliminar y simplificar algunas variables de nuestra ecuación, para ya no tener por ahí algunas cosas, ¿no? Para la sumatoria de fuerzas en X, teníamos esta ecuación de aquí, y teníamos esta componente, que recuerden, viene de cuando nosotros obtuvimos la fuerza en NX, obviamente acá está teta, y de ahí viene ese seno, ¿no? Pero ya vimos también que delta S seno de teta, como este es teta y este es teta, son el mismo ángulo, delta S seno de teta es igual a delta S, pues podemos empezar a simplificar nuestras ecuaciones de esta manera. Y para el caso de la sumatoria en Z, teníamos también este componente, acuérdense que viene de aquí, y esto es teta, este es el coseno, lo podemos igualar acá, y aquí lo que vamos a obtener es algo mucho más sencillo. Y si ustedes tienen cierta habilidad matemática, pues ya pueden ver aquí algunas cosas que podemos empezar a simplificar y a eliminar, ¿no? Estas son nuestras ecuaciones ya cuando sustituimos esas igualdades, y entonces sí, ¿no? Podemos eliminar tranquilamente estos términos, podemos eliminar estos términos, y lo que vamos a obtener son ecuaciones muy, muy simples. Y aquí es donde empiezan a aparecer cosas muy interesantes, ¿no? Derivado de la matemática. Por ejemplo, esta ecuación de aquí. Para nuestro elemento, la presión en X es igual a la presión en N. Independientemente de delta S, independientemente de delta Z, independientemente del ángulo. Es algo a lo mejor un poco contraintuitivo, pero así es, ¿no? Esta presión es igual a esta presión. No así ocurre con la presión en Z, porque la presión en Z va a ser igual a la presión en N, pero tenemos que eliminar el término que contenía nuestro peso específico. Acuérdense que esto de aquí sale a partir de considerar el peso de nuestro elemento. Lo que es interesante aquí es que tenemos una función correspondiente a lo que podríamos llamar la profundidad o la altura que estamos teniendo en esta zona. Bueno, lo dejo así. Ahora sí vamos a empezar a modificar un poquito la topología de la cuña, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a reducir delta S? Mucho delta S. Mantenemos el ángulo, pero nos acercamos tanto hasta que esto se vuelve un punto, o tiende a ser un punto. Si delta S tiende a ser un punto, pues entonces también delta Z y delta X se hicieron muy pequeñas, ¿no? Casi un puntito. Entonces esto ya lo que tenemos. No tenemos una cuña, tenemos un punto. También tienden a ser. Ya habíamos visto que para nuestras presiones en X, Px es igual a Pn. Eso independientemente de la longitud de Z, de S o el ángulo. Es independiente de esas variables y de la ubicación del elemento. Pero si esto lo tendemos a cero, entonces todo este término tiende también a cero, porque estaríamos multiplicando por cero, ¿no? Y lo que vamos a obtener es que Px es igual a Pz, es igual a Pn, y lo que podemos decir que es igual a una presión. Entonces, la presión en un punto, si este es mi punto, estático, no se mueve, es independiente de la orientación. Mi presión aquí, 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 es exactamente la misma. Y esta es una de las primeras consideraciones interesantes que vamos a tener para seguir definiendo estos aspectos de presión. ¿Qué ocurre cuando empezamos a variar teta? ¿Qué ocurre con el estado de equilibrio? Variar teta me refiero a mantener a lo mejor esta altura, pero hacer más grande o más pequeño teta, ¿no?
Pues lo único que va a variar es la dirección la orientación de la fuerza PN. Si lo tenemos en este teta o en este teta, pues lo que está variando es eso. Y ya vimos que a final de cuentas, las ecuaciones que obtuvimos no son función del ángulo teta. Entonces igual teta puede variar, nuestro elemento puede moverse, puede acomodarse en este sentido, y tampoco vamos a tener una variación en nuestras presiones. La orientación de mi elemento tampoco va a afectar la presión. Por eso, en mi punto, la fuerza que yo tengo aquí y la fuerza que tengo acá, sin importar que este teta sea diferente a este teta, la presión sigue siendo la misma. Bueno, entonces Px igual a Pn, Pz igual a Pn menos un medio de el peso específico por delta Z. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Si el ángulo tiende a cero, no hay variación en la presión horizontal a la misma profundidad. Si yo empiezo a mover mi ángulo de esta manera, pues yo podría llegar a tener ángulos muy cercanos aquí, pero estas dos presiones siempre se van a mantener, siempre y cuando me mantenga a la misma profundidad, es decir, si yo tengo una Z igual. Esto es importante porque lo que podemos concluir es que en sentido vertical, es decir, en Z, la presión va a variar con respecto al peso específico y obviamente la profundidad, porque el peso específico es cuánto pesa nuestro fluido por elemento, y delta Z nos va a generar una columna de fluido, que vamos a ver más adelantito en ese sentido, ¿no? Entonces aquí tenemos un peso. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que nuestra presión va a variar con respecto a la densidad, a la gravedad y a la profundidad del fluido. No así en dirección en X, ¿no? Esto se va a mantener siempre igual. Esto les digo, ahorita lo detallamos un poquito más. Ahorita lo interesante es esto, ¿no? Si nosotros tenemos un punto en equilibrio en un fluido cualquiera, la presión es la misma sin importar su dirección. Este es un estado de presión hidrostática. Y esto nos puede ayudar mucho cuando estemos haciendo análisis que realmente no nos interesa, nos estamos en profundidades muy grandes. Y bueno, este no es un punto, ¿no? Tenemos obviamente un radio. Pero vamos a suponer que este radio es muy pequeño con respecto a la profundidad que estamos manejando. Entonces podemos omitirlo y trabajar esto como si fuera un estado de presión hidrostática, que es básicamente una simplificación de lo que haríamos si estuviéramos analizando, por ejemplo, un tanque que está sometido a una atmósfera. Esto no es real, hoy más adelante lo vamos a ver, no es un estado real, pero pues nos puede ayudar para simplificaciones y cálculos muy rápidos. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos un punto cercano a la superficie? Vamos a imaginar que tenemos aquí un punto P1. A este P1 que era, se me hace que estoy, déjanos ver si no está movida esta diapositiva. No, está, ok. Más bien aquí yo creo que me faltó ponerle P1 a esta forma, ¿no? Si P1 está en la superficie, tenemos dos maneras de... ok, ya sé dónde va esto. Sí, está esta diapositiva, va más adelante, pero de una vez las explico, ¿no? Si tenemos un punto acá abajo, tenemos, ya les había dicho, ¿no? Un peso de una columna que está trabajando para generarme aquí una presión. Aquí abajo, todas las presiones que tenga van a ser iguales. Acá arriba, ustedes me podrían decir, bueno, pero ahí no tenemos una presión de fluido, o no tenemos esta columna. Pero recuerden que tenemos la presión atmosférica. Entonces realmente también tenemos, en este punto, estados de presiones iguales, y esto lo podemos representar de una manera de presión relativa, considerando la presión atmosférica, sabiendo que esto es lo equivalente a un fluido acá arriba, o como una presión manométrica, perdón, esta es una presión absoluta, considerando la presión que tenemos acá arriba, o una presión manométrica, diciendo que aquí la presión atmosférica es cero. Esto, bueno, lo veremos más adelante también. No sé por qué esas diapositivas están ahí, se me hace que ahorita que estuve reacomodando, no las modifiqué antes. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas con esto? Sí quedó claro cómo, el por qué. Si nosotros tomamos un punto cualquiera, si tengo yo un tanque con fluido y tomo un punto cualquiera,
la presión en ese fluido es igual sin importar la dirección de la misma. Bueno, si no hay dudas, entonces sí, sí. Bueno, si no hay dudas, muy bien, excelente. Bueno, le digo esa que no. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos un estado hidrostático? Y el tema de gradiente de presión en realidad va a ser importante ya que estemos viendo dinámica de fluidos, hidrodinámica, pero pues ya que estamos viendo aquí la descripción de presión, yo creo que es importante que también lo repasemos muy rápido. Si nosotros, bueno, ahorita ya vimos que la presión sobre el elemento triangular no va a variar ni con su orientación y no va a generar una resultante. Pero ¿qué pasa si la presión sí varía con respecto a la posición? Por ejemplo, vamos a suponer que podemos variar la presión en dirección X. Tenemos un nuevo elemento, ahora sí voy a poner un elemento tridimensional, tenemos un cubo y vamos a ponerle dos fuerzas igual, ¿no? Una fuerza en X1 y una fuerza en X2. Recuerden que para tener un estado en equilibrio, la sumatoria de estas fuerzas debe ser 0. Y esa de X es negativa por mi convención en signo de fuerzas. Aquí si se fijan ya estoy viendo la fuerza, ¿eh? No estoy viendo la presión. Entonces, si este es un elemento diferencial, es decir, muy pequeño, esta fuerza X1 va a ser igual a la presión de ese cuerpo por un diferencial de área en X. El diferencial de área en X, pues es obviamente lo que yo tengo acá. Estoy poniendo diferencial nada más para representar que es un elemento muy pequeño, pero pues no tomen mucho sentido en eso. Y a final de cuentas, haciendo lo mismo que hicimos hace rato con el triángulo, la fuerza en X1 es igual a la presión por dy por dz, que es mi área, ¿no? Esa es la fuerza que estoy aplicando yo en esa cara. Pero bueno, estamos diciendo ahorita que la fuerza en ese, estamos diciendo que la presión va a variar a lo largo de la dirección X. La dirección X es esta. Entonces, si acá yo tengo una presión P, en este lado, en esta cara de acá, voy a tener una presión más, aunque sea un cambio pequeñito, una presión diferencial P. Puede ser más o puede ser menos, ¿eh? Aquí realmente estamos usando una convención mayor, pero lo importante es esto. Un cambio, aunque sea muy pequeño, ya no es lo mismo tener una presión acá que esta presión, por muy pequeño que sea. Entonces, Fx2, pues también tiene que tener una variación. La fuerza en X2 va a ser igual a la presión más el diferencial de presión que se genera aquí por el diferencial de área en X. Y la fuerza en X2, pues es la presión por el diferencial, más el diferencial de presión que tengo por, de nuevo, el área que tengo en esta. Si estamos asumiendo una variación lineal, esto es una suposición y a veces es lo que se hace en muchos cálculos para representar. Y recuerden que una variación lineal simplemente me dice que cuando yo voy de este punto a un punto cualquiera en esta longitud, a cada valor de dx le corresponde un valor en dy con una proporción que si yo uno esos puntos, se genera una línea recta. Lo vimos por ahí cuando vimos un poquito newtoniano. Esto podría ser no lineal, sí, podría ser como no, podría tener yo una proporción cuadrática, una proporción paraboidal, no sé, ¿no? Ya podríamos tener muchas cosas. Pero ahorita si asumimos que esto es lineal, eliminamos los elementos de orden superior. ¿Cuáles son los elementos de orden superior? Si yo multiplico algo muy pequeñito por algo muy pequeñito por algo muy pequeñito, pues lo que tengo es algo todavía más pequeñito, ¿no? Si multiplican .5 por .5, creo que les da .025, y si eso lo multiplican por .025 le da .000, y así vamos haciendo, eliminando estos elementos de orden superior, que se van haciendo muy pequeños. A final de cuentas, lo que yo obtengo de aquí es lo siguiente. La presión más un diferencial de presión, el cambio es en delta X, aquí sí ya estamos definiendo la dirección de cómo estoy cambiando, porque yo podría cambiar también hacia acá, o podría también cambiar
en dirección Z, ¿no? Ahí sería en Z y la otra sería hacia acá. Podría estar cambiando esto. Entonces, todo este término, lo único que me dice es que yo estoy considerando únicamente los cambios de presión, este cambio de presión, en la dirección X. Y obviamente, pues esto es el área. Esa es el área. Entonces, lo que obtenemos son nuestras fuerzas en este estado, ¿no? Si de nuevo queremos volver a tomar una sumatoria de fuerzas para hacerlas igual a 0, lo que tendríamos sería esto. Y esto de aquí lo podemos todavía simplificar un poquito hasta obtener este diferencial de fuerza en X. Este diferencial de fuerza es la diferencia entre esta fuerza y esta fuerza. Les digo, esto es muy rápido, no tiene caso que nos metamos a las matemáticas. En realidad es solamente un ejemplo para que vean cómo, a partir de considerar que esta fuerza en X me va a generar una presión que tiene un ligero cambio de presión en la dirección X, y yo lo multiplico por un área, cuando yo hago mis sumatorias igual a 0, lo que obtengo es una resultante, no obtengo un valor de 0. Y esto pues viene directamente de aquí, esto de acá viene de aquí, y yo tengo esta fuerza diferencial que equivale a esto de aquí. Y esto yo lo puedo hacer para las tres direcciones, y voy a obtener estas tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones es el mismo procedimiento, pero lo hice para X, lo hice para Y y lo hice para Z. Lo único que me está diciendo es que para un volumen de control, el mismo volumen de control, yo tengo cambios en la presión en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y así estoy describiendo el estado de gradiente de presión. Obviamente esto pues son tres ecuaciones y es complicado, ¿no? Podemos recurrir a nuestra base canónica para describir nuestro diferencial de presión como un vector, teniendo en cuenta nuestras direcciones principales, cómo está cambiando en qué dirección, y obviamente manteniendo nuestro volumen de control. Si nosotros definimos esta F minúscula como el resultante por unidad de volumen, lo que hago yo es eliminar esta parte del volumen. Si se fijan, esto de aquí de X, de Y, de Z es el volumen, que ya lo estoy definiendo por unidad de volumen, pues entonces ya no me hace falta. Y lo defino, F minúscula presión es igual a menos este símbolo que se llama nabla, P. Y nabla P no es nada más que, lo vamos a ver más adelante, el gradiente de presión. Y si nosotros, perdón, déjenme regreso tantito. Este nabla P, ay caray. Nabla P básicamente es esto que vamos a tener aquí. Creo que más adelante viene un poquito más esto. Si tenemos un gradiente de presión, vamos a tener una resultante y el elemento no va a estar en reposo. Entonces el elemento se va a mover. Y son estos gradientes de presión los que ocasionan el movimiento en los fluidos. Entonces, tener presión en un elemento no me genera necesariamente un movimiento. O más bien no me genera un movimiento. Yo puedo tener un elemento sumergido a una profundidad, ya sea en aire, sea en agua, sea en nitrógeno, sea en lo que sea, y ese elemento no se va a mover. No se va a mover hasta que haya una fuerza mecánica que lo mueva, que es lo más lógico, ¿no? Por ejemplo, un barco que se mueve con un motor o con un submarino, o que tengamos un gradiente de presión, y con este gradiente de presión, entonces sí vamos a tener un movimiento en los fluidos. ¿Qué ocasiona los gradientes de presión? Pues muchas cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo importante aquí es que si tenemos un gradiente de presión, vamos a tener un movimiento en fluido. Si tenemos solamente presión, no necesariamente tenemos un movimiento en los fluidos. Bueno. Ahorita vimos este gradiente de presión considerando únicamente las fuerzas internas, es decir, pues las fuerzas dentro del mismo fluido, ¿no? Recuerden que el cubito que yo puse ahí bien podría ser parte de otro cubito
en el cual este cubo con sus propiedades le manda las fuerzas a este cubo, este le manda las fuerzas a este, y así nos vamos viendo cómo se desplaza esto, ¿no? Pero si agregamos las fuerzas externas y simplificamos, un gradiente debe considerar fuerzas adicionales, un campo gravitacional, por supuesto, cambios electromagnéticos, tiene que considerar varias cosas. Y aquí vamos a recurrir de nuevo a nuestro vector gravedad, ¿no? Entonces, para todo fluido en reposo, acuérdense, aquí es un fluido que está en estático, nuestro gradiente, la distribución de presión, nuestro gradiente, que no es un gradiente netamente dicho, nuestro gradiente de presión va a estar generado por la densidad y la fuerza de gravedad. Esto ya lo habíamos visto de alguna manera cuando vimos la sumatoria de fuerzas en Z de nuestro fluido. Aquí es importante notar que nuestro gradiente de presión, delta P, debe tener magnitud y debe tener dirección. Y también nos va a decir cuánto es lo máximo y hacia dónde se está incrementando el valor escalar de la presión. Recuerden, la fuerza con la que estábamos trabajando es un vector, pero la presión es un escalar únicamente, ¿no? El valor máximo siempre se va a dar normal a la superficie. Eso también ya lo habíamos visto. Entonces, cualquier superficie que yo tenga, mi valor máximo de presión va a estar a 90 grados. Siempre, 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 siempre. Si tengo un tanque con formas raras, no importa la forma, nuestra presión siempre va a ser, la fuerza que nos genera la presión siempre va a ser normal a la superficie. Si consideramos entonces un vector gravedad, un fluido en equilibrio siempre va a estar alineando sus superficies de presión de manera normal al vector gravedad. Todo esto es únicamente para ver el por qué un vaso, si nosotros tomamos este vaso y lo giramos, siempre vamos a mantener una superficie normal al vector gravedad. Este es mi vector de presión máximo del aire a 90 grados y siempre lo vamos a mantener horizontal al respecto a nuestro vector gravedad. Siempre, siempre, siempre. Esto va a ser importante también más adelante. Pero aquí, bueno, nada más tenemos que considerar de que si conocemos un sistema coordenado donde Z está hacia acá, nuestro vector gravedad es nuestro coseno director, símbolo negativo porque va hacia abajo, y nuestra magnitud de la gravedad. Ahora, de nuevo vamos a retomar esta ecuación del gradiente de presión para hidrostática. Recuerden, este es el gradiente de presión hidrostático, no es el gradiente de presión dinámico. Pero si retomamos el general, de aquí, acuérdense que lo sacamos del cubito, lo sacamos de nuestra deducción de fuerzas, lo sacamos del cubito, donde teníamos los cambios en los cosenos en los vectores directores y JK, en X, en Y y en Z. Si se fijan, para nuestro gradiente que yo definí de esta manera, pues solamente tengo estos componentes. G, ya vimos ahorita, que está en dirección K. Bueno, menos K, para ser preciso, ¿no? Entonces no tiene componente en I, no tiene componente en J, solo tiene una componente en K. Si nosotros hacemos esta igualación de vectores, lo que tenemos que hacer es igualar componente a componente. Esto es un poquito de matemáticas vectoriales, donde todos los componentes en I los vamos a tratar como equivalentes, los componentes en J y los componentes en K los vamos a también tratar como equivalentes. Y como estamos hablando de una igualdad, pues ya podemos ver que para un estado hidrostático, el cambio de presión con respecto a X, como está en la dirección Y, va a ser 0. El cambio de presión en la dirección Y, aquí recuerden que estamos trabajando así, ¿no? Z hacia arriba, X y Y, donde Z es la altura en la que está alineada nuestro vector gravedad, que no es nada más que
GK. Este es el vector gravedad. Entonces, en J, en esta dirección, también va a ser 0, pero en K no es 0. En K lo que obtenemos es que la variación que tengo de la presión con respecto a Z es igual a menos la densidad, aquí está la densidad, esta se mantiene, por la magnitud de mi vector gravedad. Déjenme borrar aquí para que lo puedan ver. Todo este rollo, que yo les decía que no íbamos a pasar mucho tiempo deduciendo ecuaciones, pero pues no hay manera de evitar aquí en esta, nos lleva a esta ecuación hidrostática. Recuerden que este es el gradiente, un gradiente general, este es un gradiente de presión para únicamente un estado hidrostático. Esto de aquí nos dice que la presión no varía en X, la presión no varía en Y, la presión solo va a variar en K, que es lo mismo que tenemos acá. Y al final de cuentas, si ya habíamos visto que esto de aquí es igual al peso específico, podemos decir que la variación de la presión en Z para un fluido es igual a menos su peso específico, o si lo ponemos en una forma integral, P2 menos P1, evaluado de un Z2 a un Z1, es igual a menos la integral del peso específico por un diferencial de Z, evaluado en un punto 1 a un punto 2. Y esto de aquí es básicamente la ley de Pascal, que vamos a estar usando ya de una manera muy aplicada para lo próximo que vamos a estar trabajando. Y esta de aquí, bueno, en otra forma, no necesariamente esta, es, o esta de acá, como quieran, es nuestra ecuación principal para todo fenómeno de hidrostática. El peso específico es constante. Ese para un fluido ya lo vimos, como es, si tenemos un volumen ya definido y tenemos el mismo fluido con la densidad definida y el fluido no está experimentando cambios, entonces es constante. Nosotros bien podemos sacar este peso específico de la integral. Entonces me va a quedar igual a menos el peso específico. Y si me queda la integral de 1 a 2 de dz, pues esto básicamente es el menos el peso específico por z2 menos z1. Y esta es otra forma en la que podemos escribir nuestra ecuación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la presión en fluidos estáticos distribuidos uniformemente solo va a variar con respecto a la profundidad. La forma del contenedor no me importa. No me importa si tengo yo un tubo de 5 centímetros o uno de 3 metros. La presión a la altura, a la misma profundidad, es siempre la misma. Y la presión se va a ir incrementando con la profundidad únicamente en la dirección de Z. Para ver esto de una manera más gráfica, lo que tenemos es esto, ¿no? Si yo tengo agua en un recipiente, tengo varios puntos a la misma profundidad. No me importa el diámetro aquí, el diámetro acá, el diámetro aquí o la longitud o acá. Como esto está a la misma profundidad, el fluido tiene, bueno, el punto tiene la misma presión. Y ocurre exactamente cuando estamos acá abajo, sin importar el área que yo tengo aquí o el área que yo tenga acá. La presión es la misma. Acá no, porque acá yo tengo un peso específico 1, el del agua, y acá voy a tener un peso específico 2, el del mercurio. Entonces aquí yo ya no puedo decir que tengo la misma presión que acá. Y esto es interesante porque si yo incluso tuviera aquí ductos que comunicaran, o que se movieran, o que bajaran y volvieran a subir y me trajeran hasta acá, siempre, independientemente de todo, si estoy a la misma profundidad, la presión va a ser la misma en esa altura. Muy bien. Vamos a seguir avanzando un poquito y luego los dejo para que procesen toda esta información. Bueno. Los líquidos, recuerden que son prácticamente ¿sí? ¿Sí?
Sí. Ya vamos a ver unas últimas 5 o 7 diapositivas y se las mando por correo para que las empiecen a digerir. Básicamente, aquí se fijan, nada más fue la definición del triangulito, lo que estamos viendo. Pero la aplicación es esto, ¿no? Ya les he dicho, esta es la ecuación que nos interesa. O ya la forma cuando para los líquidos que son prácticamente incompresibles, la densidad no va a variar, y si la densidad es constante, entonces el peso específico es constante, entonces nosotros podemos reescribir nuestra ecuación de esta manera. Esta es la forma más típica de la ley de Pascal, es la que vamos a estar utilizando ahorita para los ejercicios. Una forma un poquito más elegante, ¿no? La diferencia de presiones entre dos puntos es igual a menos el peso específico por la altura que tenemos entre estos dos puntos. Pero está simplemente haciendo una sustitución de variables. Ahora, ¿qué nos dice esto si estamos en un elemento ya más grande, que no es un elemento macroscópico, es un elemento, es un elemento macroscópico más grande? Que en realidad nosotros tenemos una distribución así. La presión en este punto o en este punto o en este punto va a ser siempre la misma, ¿no? Ya vimos que si están a la misma altura van a variar. La presión acá abajo va a ser la misma en este punto y tiene que ser mayor a la presión 1. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, si aquí la columna de fluido es esta, acá la columna de fluido es toda esta, ¿no? Y a mayor columna de fluido, pues mayor peso específico. Y aquí siempre voy a tener una distribución de presión que va a ir creciendo entre P1 y P2. ¿Por qué? Porque obviamente cada intervalo que yo considere aquí, pues va a ser un poquito más profundo que el otro. Bueno, todo este rollo se oye muy complicado, pero vamos a ver rápido un ejercicio con un submarino, y con esto cerramos por ahora. Nos dice, se quiere diseñar un submarino explorador que debe llegar a 1 kilómetro de profundidad en el océano, y nos preguntan cuál es la presión absoluta que se debe considerar en el diseño para que sea seguro de usar este submarino. Analizando los datos que tenemos, bueno, aquí vamos a asumir que fuimos a tablas, que consultamos tablas, y que nos obtenemos el peso específico del agua salada, que es esto, ¿no? 10.1 kilonewtons sobre metro cúbico. Esto de tabla. Y vamos, como nos están pidiendo la presión absoluta, acuérdense que en nuestra tablita muy rápida que vimos, nosotros teníamos que aquí es 0 pascales absoluto. Vamos a ir hasta una presión atmosférica, pero la presión absoluta en realidad debe considerar también la presión atmosférica. Entonces, si yo mi submarino lo tengo a una determinada profundidad en el mar, vamos a suponer que esto es el mar, la presión atmosférica a nivel del mar, tengo que considerar presión atmosférica, presión atmosférica más la presión del agua salada. Entonces necesito el dato y tomamos de tabla también la presión atmosférica media, que es aproximadamente 91 kilopascales. Haciendo un pequeño diagrama de cuerpo libre, vamos a considerar nuestro submarino, que está aquí, una referencia 0 metros, una referencia de 1000 metros, un punto 1, un punto 2, esta es la superficie, acá arriba recuerden que tenemos la presión atmosférica, y aquí abajo ya tenemos presión de agua salada. Le voy a poner agua, sabiendo que es agua salada, ¿no? Y vamos a considerar nuestro submarino como un punto. Sabemos que no es verdad, porque ya vimos que la presión aquí no es necesariamente igual a la presión de acá, pero si nosotros en este caso, como presión de diseño, tomáramos que el submarino va a llegar hasta aquí a su profundidad máxima, pues ya estamos en zona segura, ¿no? La presión de aquí arriba sería menor. Entonces consideramos nuestro submarino como un punto y podemos decir que las presiones son iguales en cualquiera de sus direcciones. Tomamos nuestra ley de Pascal y simplemente vamos a sustituir valores. No hay mucho más que hacer aquí. Z2 menos Z1, aquí lo tenemos, Z2 menos Z1 son menos 1000 metros. Cuidado con los signos, nada más aquí, es cuestión de definir las presiones. Más adelante les pasaré unos trucos para evitar
confundirnos ya que estamos trabajando esto con los signos. Y ahora, de aquí despejamos la presión 2, que es la presión que vamos a tener en este punto, que es igual a la presión 1 menos el peso específico por la profundidad que tenemos aquí, que sería la H, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Menos por menos me da más, entonces de aquí obtengo que la presión 2 es igual a la presión 1 más el peso específico más la profundidad, y esto me da, sustituimos el peso específico, y ahora sí, vamos despejando, ¿no? Hacemos esta operación, estas las operaciones todas definidas. Ahora sí, aquí tenemos ya la presión del agua y la presión atmosférica. Recuerden que aquí estamos hablando del peso específico del agua siempre, no estamos hablando del peso específico del aire, la profundidad del agua, la columna de agua, y esto es la profundidad la presión que está generando esta columna de agua. Y esto de acá es la presión atmosférica. Y esto me da un total de 10.191 kilopascales. ¿Qué hubiera pasado si no consideramos la presión atmosférica? Pues a lo mejor nada, ¿no? Digo, si se fijan, 91 kilopascales contra 10.100, pues realmente ya no pinta, ¿no? Si usamos un factor de seguridad, pues mucho menos. Entonces, nosotros bien podríamos haber omitido esto, y eso lo vamos a hacer en muchos ejercicios. Es decir, la presión atmosférica no pinta. Ya vimos que por ahí, de nuevo, que el peso específico del aire es mucho menor al precio específico de los líquidos. Entonces, en muchas ocasiones podemos eliminar nuestra presión atmosférica y trabajar únicamente con presiones manométricas, presiones en relación a la superficie y columnas de fluido únicamente. Bueno, hay otro ejemplito. Así muy rápido nos dice también cuál es la presión relativa a una profundidad de 35 metros en el tanque mostrado, sin considerar la presión atmosférica. Tenemos... caray, otra vez falló aquí el power. A ver, denme chance de ver si reacciona. Ya también se quiere ir a descansar. Ok, no sé, parece que no... Ahí está. Tenemos una elevación, tenemos otra elevación, pero realmente vamos a ver que esas elevaciones no nos van a interesar mucho. Y tenemos el fluido de agua. Si nos vamos de nuevo a tomar los datos que conocemos, el peso específico del agua es de 9.69 kilonewtons sobre metro cúbico. También lo sacamos de cualquier tabla. Les digo, si esto varía a 9.7, 9.68, no se preocupen, no es tan crítico. Vamos a tomar nuestra ley de Pascal de nuevo, que es muy sencilla. En este caso, nos dice que no consideremos la presión atmosférica. Entonces, mi presión en el punto 1, yo la voy a considerar como 0. La presión relativa, la presión manométrica, me indica que mi presión atmosférica es la referencia. Quiere decir que la presión, todo lo que esté a presión atmosférica, va a estar igual a 0 pascales. Entonces, esto se simplifica todavía más. Yo elimino mi presión en 1. Tengo Z2, que vale, Z2 está acá, que son los 250 menos 35, 215. Y la altitud que tengo acá es de 250. Entonces, considerando el peso específico del agua, considerando la profundidad, con eso yo obtengo la presión en 2, que es de 339.15 pascales, kilopascales. Como ven, entonces está muy, muy, muy sencillo. Ya nada más para terminar, entonces les quiero poner un ejercicio para que ustedes déjenme ver dónde quedó el ejercicio. Para que ustedes lo empiecen a intentar hacer. Ahorita denme una pensadita rápida y ahorita lo resolvemos, para ya nada más tomarnos estos últimos 10 minutitos resolviendo este ejercicio muy rápido. Entonces me dicen ustedes si lo terminan o si necesitan ayuda con algo para irlo viendo.